Muy buenas, bienvenidos a Mente Dispersa. Aunque todo lo que te cuento está basado en psicología y ciencia, este contenido es educativo y divulgativo, no debe ser considerado como consejo médico ni terapia clínica. Si sientes que necesitas ayuda, por favor acude a un profesional de la salud. El ruido marrón, no confundir con ese chocolate que todos queremos a las 3 de la tarde, es un tipo de sonido que ha capturado la atención de científicos, terapeutas del sueño y gente que solo quiere dejar de escuchar a su vecino tocar la flauta de manera desafinada a las 6 de la mañana. A diferencia del ruido blanco, que es como una cascada de sonidos con todas las frecuencias sonando al mismo volumen, el ruido marrón tiene más energía en las frecuencias bajas, lo que produce un efecto más profundo, grave y envolvente. Su nombre, por cierto, no viene del color de la suciedad o del café pasado, sino de Robert Brown, el señor que observó ese fenómeno que hoy conocemos como movimiento browniano. Sí, el mismo que hizo que los científicos dijeran, mira, esas partículas se mueven como locas y nadie sabe por qué, y bueno, décadas después alguien pensó, podemos hacer un sonido que imite ese caos ordenado y ver qué pasa con el cerebro. El ruido marrón suena como un rugido distante de olas en un día tormentoso, o como si la Tierra misma respirara lentamente mientras tú tratas de concentrarte en tu tesis de física cuántica. Para muchos, es relajante, para otros es simplemente un zumbido molesto que preferirían no tener cerca ni aunque les pagaran en bitcoins. Pero más allá de la percepción subjetiva, lo interesante es cómo el cerebro reacciona ante él, y aquí es donde la cosa se pone científica, sin perder un toque de humor porque, seamos honestos, nadie quiere un monólogo seco sobre ondas de Fourier sin sentirse un poco atontado. Cuando escuchamos ruido marrón, las ondas sonoras viajan por el aire, golpean nuestro tímpano y se convierten en señales eléctricas que el nervio auditivo lleva directo al tronco cerebral, pasando por el núcleo coclear y subiendo por el lemnisco lateral. Cada término suena como una poción mágica de Harry Potter, pero en realidad es simplemente la vía que nuestro cerebro usa para convertir vibraciones en información comprensible. Una vez que esas señales llegan a la corteza auditiva, el cerebro empieza a procesarlas como ruido de fondo, lo que significa que reconoce un patrón constante y no interrumpe otras funciones cognitivas para analizarlo en exceso. En otras palabras, el ruido marrón le dice a tu cerebro, tranquilo, todo está bajo control, no hay depredadores detrás de la puerta ni correos electrónicos urgentes que leer. Pero el efecto no se queda en la percepción consciente. La exposición prolongada al ruido marrón puede influir en neurotransmisores, que son esas sustancias químicas del cerebro que suenan a experimentos de laboratorio pero básicamente deciden cómo te sientes. Por ejemplo, la dopamina, conocida como la molécula del placer, puede aumentar ligeramente porque el cerebro interpreta el sonido como un patrón predecible y seguro. La serotonina, que regula el estado de ánimo y el sueño, también puede recibir un empujoncito, ayudando a que la ansiedad disminuya y a que los pensamientos acelerados se calmen. Esto no significa que escuchar ruido marrón automáticamente te hará meditar en el Himalaya, pero sí que puede favorecer un estado de alerta relajada. Al mismo tiempo, el cortisol, la hormona del estrés, tiende a bajar cuando nos exponemos a estímulos auditivos constantes y suaves. En un experimento que no involucraba chocolate ni flautas desafinadas, voluntarios escuchaban ruido marrón durante 20 minutos mientras sus niveles de cortisol se medían antes y después. La mayoría mostraba una disminución significativa, lo que indica que el cerebro interpreta el ruido marrón como una señal de seguridad, reduciendo la necesidad de liberar hormonas de estrés. Esto explica por qué muchas personas lo usan para dormir, concentrarse o incluso meditar. Y aquí viene la parte divertida. Aunque el efecto es real a nivel químico, algunos investigadores bromean diciendo que también funciona como placebo, porque si crees que algo va a relajarte, tu cerebro se relaja. Ahora bien, la experiencia de escuchar ruido marrón no es idéntica para todos. Algunas personas reportan una sensación de flotación mental, como si su cerebro se volviera un estanque tranquilo y las ideas fueran hojas que caen suavemente. Otros sienten una especie de masaje cerebral. Las frecuencias bajas vibran a un ritmo que se asemeja al latido del corazón o al rugido de un tambor lejano, lo que puede sincronizar ritmos internos y mejorar la concentración. Esto se relaciona con la teoría de la resonancia neuronal, que propone que ciertas frecuencias externas pueden inducir patrones de actividad en el cerebro que son coherentes con su propia actividad eléctrica. En otras palabras, tu cerebro y el ruido marrón pueden bailar un vals juntos, sin que nadie se tropiece. Incluso se ha observado que el ruido marrón puede mejorar la memoria de trabajo. Estudios sugieren que la exposición moderada durante tareas cognitivas ayuda a filtrar distracciones y mantiene la atención en lo relevante.
La explicación es sencilla. Al presentar un fondo sonoro constante, el cerebro deja de gastar recursos intentando procesar estímulos aleatorios y puede dedicar más energía a la tarea principal. Eso sí, como todo en la vida, el exceso puede ser contraproducente. Escuchar ruido marrón a volúmenes demasiado altos puede causar fatiga auditiva y estrés, recordándonos que incluso la relajación tiene límites, especialmente cuando nos sentimos como si estuviéramos dentro de una licuadora gigante de bajas frecuencias. Desde el punto de vista neurológico, también se han identificado cambios en la actividad de ondas cerebrales. La electroencefalografía muestra que durante la exposición al ruido marrón aumenta la presencia de ondas alfa, asociadas con la relajación y la reducción de ansiedad. Al mismo tiempo, se puede producir una ligera disminución de ondas beta, que normalmente indican alerta y pensamiento activo. Este patrón favorece estados mentales más calmados y concentrados, perfectos para leer un libro complicado o para intentar recordar dónde dejaste las llaves por quinta vez en la semana. La química cerebral se vuelve particularmente interesante cuando se combina con la experiencia subjetiva. El ruido marrón, al ser constante y predecible, facilita la liberación de GABA, ácido gamma-aminobutírico, que es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Su función es básicamente decir, oye, calma, no hace falta que te pongas nervioso por todo. Un aumento de GABA ayuda a reducir la ansiedad, mejora la calidad del sueño y puede incluso disminuir la intensidad de ciertos dolores percibidos. Es como si el cerebro tuviera un botón interno de modo zen, que se activa con sonidos graves y constantes. El ruido marrón también se relaciona con la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones. Escuchar sonidos constantes de manera controlada puede favorecer la sincronización de neuronas en regiones implicadas en la atención y la memoria. Es decir, no solo calma, sino que también puede entrenar al cerebro para funcionar de manera más eficiente, como un gimnasio auditivo donde no hay pesas, solo ondas graves y reconfortantes. Esta plasticidad está mediada en parte por el BDNF, un factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta molécula es clave para la supervivencia de neuronas y la formación de sinapsis nuevas, y estudios sugieren que ambientes auditivos predecibles y relajantes, como el ruido marrón, pueden aumentar sus niveles. La experiencia no es solo química y neuronal, sino también psicológica. Escuchar ruido marrón puede crear una especie de burbuja mental donde el individuo se siente protegido del caos externo. Para quienes trabajan en oficinas ruidosas, casas con niños hiperactivos o ciudades donde el tráfico es un deporte extremo, el ruido marrón actúa como una cortina sonora que filtra lo que no interesa y permite concentrarse. Algunos terapeutas del sonido incluso lo recomiendan como herramienta complementaria para tratar el insomnio, la ansiedad y el estrés postraumático. No es magia, pero el efecto percibido puede ser tan fuerte que se confunda con ella. Y sí, hay un componente placebo muy real. Creer que algo funciona puede amplificar su eficacia. Un aspecto curioso es que el ruido marrón no afecta a todos de la misma manera. Algunas personas pueden encontrarlo irritante o incluso incómodo. Esto se debe a diferencias individuales en la sensibilidad auditiva, la personalidad y la historia de exposición a sonidos. Por ejemplo, alguien con hiperacusia, que es una sensibilidad extrema al sonido, podría experimentar estrés al escuchar frecuencias bajas constantes, mientras que otra persona puede sentirse como si estuviera flotando en una nube sonora. La subjetividad es parte del encanto del ruido marrón. Es una herramienta, no una solución universal, y su efectividad depende tanto de la química cerebral como de la disposición mental. Además, la ciencia ha comenzado a explorar combinaciones con otros estímulos sensoriales. Por ejemplo, escuchar ruido marrón mientras se realizan ejercicios de respiración profunda puede aumentar la liberación de endorfinas, las famosas moléculas de la felicidad, y potenciar la sensación de bienestar. Incluso se ha investigado su uso en terapias de realidad virtual para crear entornos inmersivos donde el usuario se sumerge en paisajes sonoros que fomentan la relajación y la concentración. La idea es que el cerebro reconozca patrones auditivos seguros y predecibles, liberando químicos que inducen calma, mientras los sentidos visuales refuerzan la experiencia. Es un enfoque holístico que combina neurología, psicología y, ¿por qué no?, un poquito de sentido común. A nivel práctico, la experiencia de ruido marrón puede variar según la duración, la intensidad y la frecuencia del sonido. Escuchar 20 minutos puede ser suficiente para inducir relajación y reducción de estrés, mientras que exposiciones más largas pueden ser útiles para meditación profunda o estudios de concentración prolongada.
La intensidad también importa, demasiado bajo y el cerebro no lo percibe como estímulo, demasiado alto y puede convertirse en fuente de estrés. La frecuencia, por su parte, define la sensación que produce. Frecuencias más graves generan sensación de profundidad y estabilidad, mientras que frecuencias ligeramente más altas pueden resultar energizantes sin ser invasivas. La pregunta final es inevitable: ¿es magia o placebo? La respuesta no es sencilla. Químicamente y neurológicamente, los efectos son reales. Cambios en dopamina, serotonina, GABA, cortisol y BDNF demuestran que el cerebro responde al estímulo de manera medible. Psicológicamente, la percepción de seguridad y confort amplifica esos efectos y puede ser parcialmente atribuida al placebo. En la práctica, la combinación de mecanismos objetivos y subjetivos hace que el ruido marrón sea una herramienta potente, pero no milagrosa. Es como tener un café sin cafeína. Puede estimular tus sentidos de manera inesperada, pero no reemplaza la realidad ni cura todo tipo de problemas. En conclusión, el ruido marrón no es simplemente un murmullo de fondo. Es un fenómeno sonoro con bases científicas, efectos medibles en la química cerebral, impacto en la plasticidad neuronal y beneficios subjetivos en la concentración y la relajación. No es un hechizo ni una pócima mágica, pero sus resultados combinan lo serio y lo divertido, lo medible y lo percibido, ofreciendo a quienes lo escuchan una experiencia auditiva que puede transformar momentos de ansiedad en instantes de calma profunda. Es un recordatorio de que a veces, incluso en el caos del mundo moderno, el simple hecho de escuchar un zumbido constante y grave puede hacer que nuestro cerebro se sienta un poquito más en casa, un poquito más tranquilo, y sí, incluso un poquito más feliz.